Vamos a hablar de el criterio de la segunda derivada para poder también decidir si los números críticos que encontramos son números en los cuales la función alcanza extremos relativos o no. Para esto vamos a definir primero algunos conceptos. Primero vamos a hablar de la concavidad. Y según la siguiente definición tenemos esto. Si f es una función diferenciable sobre un intervalo AB, ocurre lo siguiente. Si f' es una función creciente, ojo, f' es una función creciente, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba es algo de este estilo. Si f' es una función decreciente, sobre AB, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Será cóncava hacia abajo. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Si una función es creciente, bueno, en la primera derivada caracterizamos lo siguiente. Si f es creciente en el intervalo AB, ¿qué podríamos decir? Que f' es como, es mayor que 0 para todo x en dicho intervalo, ¿cierto? Todo x en el intervalo AB. De hecho, esto es un sí y solo sí. De hecho, esto es un sí y solo sí. Es decir, si la primera derivada es positiva para todo x en el intervalo AB, la función es creciente en el intervalo AB. Y si la función es creciente en el intervalo AB, entonces la primera derivada es positiva. Dicho esto, observe, si esta función es creciente, f' es creciente, entonces la derivada de f', ¿cómo es? Es positiva. Es decir que f' es creciente acá es equivalente a decir que la derivada de f', que será f segunda, esta derivada es positiva, ¿cierto? Es positiva para todo x en el intervalo AB. Y bueno, lo propio para el hecho de que f' sea decreciente. Si f' es decreciente, la primera derivada, la derivada de f', que será la segunda derivada, será como negativa. Es decir, esto de acá implica que la segunda derivada será negativa igual para todo punto en el intervalo. Esto con respecto a la concavidad. Entonces, básicamente podemos definir esto de otra manera, que es como se va a hacer acá más adelante. De la siguiente manera. Si f es una función para la cual f segunda existe sobre el intervalo AB, existe la segunda derivada. Entonces, si f segunda es positiva para todo a x en AB, ¿qué quiere decir que sea positiva f segunda? Esto, como ya vimos, quiere decir que f' es creciente, ¿no? Y por la definición anterior, si es creciente en el intervalo AB, decimos que es como cóncava hacia arriba la gráfica de f. Si f segunda es negativa para todo x en el intervalo, decimos entonces que f es cóncava hacia abajo sobre el intervalo. ¿Cierto? Porque si f segunda es negativa, quiere decir que f' es, la primera derivada es decreciente. De eso se trata la concavidad. Vamos a definir ahora lo que es un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un punto que tiene las siguientes características. Sea f continua sobre el intervalo AB que contiene un número c. Entonces el punto c, f de c, ese punto será un punto de inflexión si se cumplen las siguientes condiciones. Es un punto de inflexión si la gráfica de f en cf de c tiene una recta
tiene una recta tangente. Y si la gráfica cambia de concavidad en ese punto. Es decir, un punto de inflexión que debe cumplir, que en ese punto tengamos un cambio de concavidad y que en ese punto exista la recta tangente, que exista la recta tangente. Si no, no se llama punto de inflexión. Bien, no se llama punto de inflexión. ¿Cómo saber entonces dónde cambia la concavidad? Resulta que hay un teorema que habla acerca de los puntos de inflexión. Y este teorema también es de la estructura si entonces. Observen, si CF de C es un punto de inflexión para la gráfica de F, entonces la segunda derivada es cero o la segunda derivada no existe. La segunda derivada es cero o la segunda derivada no existe. Pregunta, si la segunda derivada evaluado en C es cero, ¿puedo decir que el punto CF de C es un punto de inflexión o no? Y, No, No, ¿por qué? porque es de la forma así, entonces no se puede decir que la segunda parte, o sea, si tenemos la segunda parte, no quiere decir que, ¿cómo Que lo se explico? tenga la La primera. segunda parte está ahí no tiene que ser, o sea, no, en consecuencia no tiene que ser la primera, porque Exactamente. Lo segundo, entonces, la conclusión, lo que está después eso, del entonces, que se cumpla lo que está después del entonces, no garantiza que se cumpla lo que está antes del entonces. Y para que esto quede claro también, vamos a hacer entonces un par de ejemplos aquí con gráficas. Observe, quiero una gráfica en la cual la segunda derivada en un punto no exista, que no exista o que sea cero y sin embargo ahí no tengamos punto de inflexión. Para que más o menos nos hagamos una idea de dónde acá hay puntos de inflexión. Por ejemplo, veamos esta gráfica que está aquí. Acá esta gráfica tiene un punto de inflexión allí. Ese es en la imagen, esta imagen de 3 medios. Acá este es el punto de inflexión. Observe que pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba y allí existe la tangente, ¿sí? La recta tangente. En esta curva, miren esta curva, y igual a x a la 1/3. La curva pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo en el 0, 0. ¿Sí? Pasa a ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo en el 0, 0. Y recordemos, mire por qué acá dice que exista la recta tangente. No dice que exista la pendiente, así que mucha cuidado con eso. No habla nada de la derivada. ¿Por qué? Porque hay casos como este en el cual la recta tangente es vertical, ¿cierto? La recta tangente es vertical, la recta tangente existe, pero la pendiente no está definida. Es decir, en este caso tenemos que f' evaluado en 0 no existe, pero eso no quiere decir que no exista la recta tangente. ¿Sí? Eso ya lo aclaramos en el examen anterior. Puede que no exista la pendiente, pero que sí exista la recta. Y eso solamente ocurre cuando tenemos rectas verticales. Pero, bueno, vamos a mirar acá. Acá tenemos otro ejemplo en la gráfica de lo que es un punto de inflexión, ¿cierto? Por acá tenemos esta partecita de acá es cóncava hacia arriba, acá tenemos este punto de inflexión y aquí es cóncava hacia abajo. Y acá tenemos la recta tangente. Bien, ya hemos visto unos cuantos ejemplos donde sí hay punto de inflexión. Ahora, veamos un ejemplo en el cual quiero que f segunda evaluado en C sea 0 o f segunda evaluado en C directamente no exista. Pero quiero que no haya un punto de inflexión, mejor dicho, que vamos a dar estas condiciones, pero queremos construir una función, al menos una gráfica, de manera que CF de C no sea punto de inflexión. Entonces es más o menos sencillo, si ustedes lo piensan. De hecho hay alguna función que hemos trabajado varias veces y es la función
x a la 2 tercios, que es más o menos así. X a la 2 tercios. Si ustedes observan, ¿cuál es la segunda derivada de esto? Y' es 2 tercios x a la menos 1 tercio. Y y segunda, ¿quién es? Esto es menos 2 novenos x a la menos 4 tercios. Que esta partecita escrita en forma de potencia queda como menos 2 sobre 9, ¿raíz de qué? Raíz cúbica de x a la 4. Observen, esta y segunda, observen que y segunda evaluada en 0 no existe, ¿cierto? Y segunda evaluada en 0 no existe, pero ojo, que no exista no quiere decir que no tenga recta tangente. Puede tener la recta tangente. Pero ¿qué ocurre acá? Si ustedes observan cómo es la curva, cómo es esta curva en la parte de los valores menores que 0. Es decir, de aquí hacia la izquierda, ¿cómo es? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Cóncava hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Y a la derecha cómo es? Cóncava hacia Hacia arriba. abajo. Hacia abajo también. También. Ah, Esto es cóncavo hacia abajo y esto de acá también es cóncavo hacia abajo. Es decir, en este punto, para esta función, tenemos aquí lo siguiente. Esta función que cumple f igual, vamos a poner f igual a x a la 2 tercios. ¿Qué cumple? Cumple lo siguiente. F segunda evaluada en 0 no existe. Uno podría decir, bueno, tal vez ahí hay un punto de inflexión. Pero alrededor del punto 0, 0, ¿cierto? Que es la imagen, no hay cambio de concavidad. Como no tiene cambio de concavidad, volvamos a la definición de lo que es un punto de inflexión. Aquí debe haber, la gráfica debe cambiar de concavidad y debe tener recta tangente. Que tenga recta tangente, no vamos a discutir eso acá. No me interesa discutir si tiene o no tiene. ¿Por qué? Porque ya sé que no hay cambio de concavidad. Entonces no tiene sentido seguir indagando más. Este es un ejemplo en el cual la segunda derivada no existe y no hay cambio de concavidad. Por lo tanto, en ese punto donde la derivada no existe, no hay punto de inflexión, ¿vale? No hay punto de inflexión. Entonces, siempre que miremos cuándo la segunda derivada es 0, cuándo no existe, cuando miremos eso y no estamos encontrando los valores para los puntos de inflexión, solamente estamos encontrando candidatos a puntos de inflexión. Pasa exactamente lo mismo con los números críticos. Recuerden, decimos lo siguiente, si f' evaluado en C, por ejemplo, es 0, entonces, bueno, esta flecha se lee como un entonces, pero vamos a escribirlo en palabra. Entonces, ¿será que yo puedo decir que, entonces, f evaluado en C, la función evaluada en C, es un extremo relativo? ¿Qué dicen ustedes? Si la primera derivada evaluada en C da 0, entonces la función evaluada en C es un extremo relativo, ¿sí o no? No. No. Y un ejemplo para esto, sencillo, podemos tomar la función x al cubo, ¿cierto? Observen, la función x al cubo, la primera derivada, ¿quién es? Es 3x al cuadrado. De modo que f' evaluado en 0 es 0. Pero si ustedes recuerdan la función x al cubo, la función x al cubo hace algo de este estilo. Y acá en 0 no hay extremo relativo, no hay ni mínimo relativo ni máximo relativo.
Conclusión, cuando yo evalúo la primera derivada, bueno, cuando igualo la primera derivada a 0, no estoy hallando los valores en los cuales hay extremos relativos. ¿Qué estoy hallando? Estoy hallando candidatos a dónde pueden ocurrir los extremos relativos. Solamente estoy hallando candidatos. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Cuando yo la segunda derivada la iguale a 0 o la segunda derivada vea dónde no existe, en esos valores no hay puntos de inflexión, no necesariamente. ¿Qué es lo que estoy hallando de momento? Lo que estoy hallando, ¿qué es? Estoy hallando candidatos a valores que forman puntos de inflexión. Eso es todo lo que estoy hallando. Ya luego habrá que ver si efectivamente cambia de concavidad y si existe la pendiente, existe la recta tangente. Bueno, la pendiente no, si existe la recta tangente. Bien, pero quiero que tengan eso muy claro. No es que esté hallando los puntos de inflexión de una vez con esto. Entonces, claro, cuando yo estoy haciendo esto, ahorita vemos cómo hallar los puntos de inflexión. Para hallar los puntos de inflexión, yo lo que necesito hacer es la segunda derivada igualarla a 0 o ver dónde no existe. Y ahora, con esos valores que me arroje, voy a analizar si en esos valores hay cambio de concavidad. ¿Sí? Hay cambio de concavidad. Y si hay cambio de concavidad, el tercer paso es ir a mirar si existe la recta tangente. ¿Vale? Si existe esa recta tangente. Eso es lo que debemos hacer para determinar dónde hay puntos de inflexión. ¿Vale? Bueno. Ahorita vamos a resolver algunos problemas con todo esto. Tenemos entonces el teorema de la segunda, aquí la segunda derivada. La prueba de la segunda derivada. Básicamente pensemos lo siguiente, miren en esta gráfica de aquí, de la derecha. Supongamos que nosotros hallamos un número crítico C1. Hallamos un número crítico C1 y podemos establecer que la segunda derivada es positiva allí en C1. Si la segunda derivada es positiva en C1, quiere decir que la función allí ¿cómo es? Cóncava hacia arriba, ¿sí? Cóncava hacia arriba. Si la función es cóncava hacia arriba allí y ese C1 es un número crítico, lo que podemos concluir es que la imagen de C1 es un mínimo relativo. Es un mínimo relativo. Y lo propio para los máximos relativos. Es lo que dice la prueba de la segunda derivada. Esta prueba es supremamente útil cuando estamos resolviendo problemas de optimización. Veamos. Si una función, f es una función tal que f segunda existe sobre un intervalo que contiene el número crítico c. Entonces, si la segunda derivada evaluada en c es positiva, decimos simplemente que f de c es un mínimo relativo. Si la segunda derivada evaluada en c es negativa, decimos que f de c es un máximo relativo. Y si la segunda derivada evaluada en c da 0, no puedo concluir nada con esta prueba. Entonces, bueno, dice aquí, la prueba falla y f de c puede ser o no un extremo relativo. En este caso, ¿qué hacemos? Debemos recurrir a la prueba de la primera derivada. ¿Sí? Debemos recurrir a esa prueba de la primera derivada. Puede ser que falle la prueba, puede ser, incluso puede ser que efectivamente allí tengamos esto, un extremo relativo o no. Veamos entonces. Bueno, acá tenemos un ejemplo en el cual se aplica la prueba de la segunda derivada. Dice lo siguiente, tenemos esta función, calculamos la segunda derivada, observen, y esta segunda derivada la igualamos a 0. Se obtiene que la segunda derivada es igual a 0. Bueno, primero hallamos los números críticos, ¿no? La primera derivada igualada a 0 nos arroja los siguientes números críticos. 0 menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. En la segunda derivada evaluamos los números críticos. Observen, tengo el número crítico 0,
lo evalúo en la segunda derivada y me dio negativo. Me dio negativo. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay un máximo relativo, ¿cierto? Me dio menor que 0. En este otro número crítico, ¿qué hacemos? Evaluamos en la función, evaluamos en la segunda derivada y miramos el signo. Este signo es positivo. Por lo tanto, ahí hay un mínimo relativo. Ahora miramos el tercer número crítico, que es menos raíz de 2 sobre 2. Evaluamos en la segunda derivada y miramos que esa imagen también es un mínimo relativo. Finalmente, para saber cuál es ese máximo relativo y ese mínimo relativo, evaluamos los números críticos en la función original. Bien, en la función original. Para saber cuánto da esa imagen. Pero acá podríamos incluso hacer un poco más si quisiéramos hablar de los puntos de inflexión. Por ejemplo, aquí donde hay puntos de inflexión, igualo la segunda derivada a 0. Y podemos observar que la segunda derivada se hace 0 ¿cuándo? Cuando esto es 0 y eso se hace 0 cuando x es igual a 1, a menos 1 sobre raíz de 6. Es decir, esto es menos raíz de 6 sobre 6. Este es un candidato a punto de inflexión. Ojo, candidato a formar un punto de inflexión. ¿Dónde más? Podemos aquí también despejar. Tenemos entonces aquí, llamemos a este un C1, acá un C2, que será raíz de 6 sobre 6, despejando de ahí de esta segunda. Ojo, estos son los candidatos, porque están anulando la segunda derivada. Ahora, ¿qué es lo que debo proceder a hacer? Lo que debo proceder a hacer es mirar si cambia de concavidad alrededor de esos valores. ¿Cómo hago para saber si cambia de concavidad alrededor de esos valores? Algo fácil. Miren en sus calculadoras. ¿Cuánto es raíz de 6 sobre 6? ¿Cuánto les dio? Raíz de 6 sobre 6. 0,40. 0,408. Bueno, aproximadamente, vamos a dejar así, 0,408. Y bueno, este es el negativo, ¿no? 0,408. Entonces, un valor cercano a 0,408 que sea mayor. Por ejemplo, podemos tomar el 0,5 y vamos a tomar uno menor, el 0,3. Y ahora, ojo, esto lo voy a evaluar ¿en dónde? Lo voy a evaluar en la segunda derivada. En la segunda derivada. Entonces evalúen, por ejemplo, con el 0,3. Sería 8 que multiplica ¿a quién? Bueno, de hecho podemos más fácil evaluarla acá, ¿no? 48 por 0,3 al cuadrado menos 8. ¿Cuánto dio eso? Da negativo, ¿sí? Menos 92 sobre 25. Eso es decir, menos 3,68. Lo que me interesa es que la imagen, a ver, esto evaluado en la segunda derivada, está dando negativo, ¿vale? Es negativo. Es decir, que en este punto, ¿cómo es la gráfica? La gráfica es cóncava hacia abajo. Y ahora evalúo en 0,5, la segunda derivada. En 0,5. 4. Positivo, ¿cierto? Es decir, pasa en la izquierda a ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Entonces puedo decir que hay cambio de concavidad acá, en esta de aquí, en esta expresión. Ahora, ¿cómo sé que existe la recta tangente? Miren la primera derivada. ¿La primera derivada existe en ese valor raíz de 6 sobre 6? Sí, porque es una polinomial. ¿Cuál es el dominio de una polinomial? Los reales. Entonces esto está bien definido en raíz de 6 sobre 6. Es decir, además puedo decir que f' evaluado en raíz de 6 sobre 6 existe. Si existe la pendiente de la recta tangente, existe la recta tangente. Entonces tenemos, existe la recta tangente. La segunda derivada se hace 0 en ese valor. Hay un cambio de concavidad alrededor de ese valor. Conclusión,
tenemos un elemento que me va a formar un punto crítico. Perdón, un punto de inflexión. Y lo mismo para el otro se analiza totalmente igual. El otro pues será menos 0,48, podemos mirar en menos 0,5 y en menos 0,3. Ver que tenga un cambio de concavidad, analizar la primera derivada para ver si existe la pendiente de la recta tangente y poder concluir que ese valor efectivamente forma un punto crítico. Ojo, yo digo forma y no digo es un punto crítico. ¿Por qué? Porque x igual a raíz de 6 sobre 6, esto de acá no es un punto, ¿cierto? Eso no es un punto. Entonces acá, ojo que por ejemplo, si en el examen se les pide hallar los puntos de inflexión, un punto de inflexión, usted no puede decir, no puede responder con que el punto de inflexión es raíz de 6 sobre 6, porque raíz de 6 sobre 6 no es un punto. ¿Bien? No es un punto. ¿Cuál es el punto de inflexión entonces? Raíz de 6 sobre 6 y la imagen de raíz de 6 sobre 6. ¿Vale? Que vamos a calcularla. Es decir, el punto de inflexión es raíz de 6 sobre 6. ¿Y cuánto da esta imagen? Entonces tenemos la función evaluada en eso. Tenemos aquí 4 raíz de 6 sobre 6 menos 4 raíz de 6 sobre 6 al cuadrado. Y todo esto está dando menos 5 novenos, ¿vale? Es decir, uno de los puntos de inflexión es raíz de 6 sobre 6, menos 5 novenos. Ahorita vamos a hacer más o menos una lista de pasos para poder encontrar los puntos de inflexión. Pero bueno, miremos, no sé, sí, perfecto, acá están. En el texto calculan también los puntos de inflexión y son estos, raíz de 6 sobre 6, menos 5 novenos y menos raíz de 6 sobre 6, menos 5 novenos. ¿Bien? Pero bueno, ya vimos que no siempre cuando la segunda derivada se haga 0, ahí tenemos valores que nos forman puntos de inflexión. Entonces hay que tener cuidado, hay que verificar todas las condiciones porque es posible que no tengamos ahí puntos de inflexión, ¿sí? Es decir, hay que verificar que exista la recta tangente, que tenga cambio de concavidad. Bien, acá en estos pasos vamos a estar utilizando mucho el cementerio. Ahorita hacemos unos ejercicios y vamos a ver cómo utilizamos el cementerio. Vean el ejemplo 3, ¿cómo se llama? Fracaso de la prueba de la segunda derivada. Y observen que ahí pueden tomar esta función x a la 4 más 1, derivamos una vez, ¿cierto? Y tenemos acá que la primera derivada se hace 0 en 0, es decir, x igual a 0 es un punto crítico, es un número crítico, perdón. Ahora calculamos la segunda derivada y resulta que al evaluar la segunda derivada en el número crítico, esto nos dio 0. Nos da 0. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no tiene entonces extremos relativos? ¿Que no tiene ni máximos ni mínimos relativos? No, no quiere decir eso. Lo único que quiere decir es que esta prueba falla y no puedo concluir nada. Dice, no conduce a ninguna conclusión. Entonces recurrimos a la prueba de la primera derivada. ¿Cierto? Miramos aquí la primera derivada alrededor del 0. La primera derivada evaluada en algo positivo va a ser positivo y evaluada en algo negativo va a ser negativo, es decir, la derivada cambia de menos, de negativa a positiva, pasa de ser decreciente la función a ser creciente y por lo tanto acá tenemos un mínimo relativo. De hecho, este es mínimo absoluto porque no hay más números críticos. Bien. Entonces ahí tenemos ejemplos en los cuales falla la prueba de la segunda derivada. A ver, vamos a hacer la gráfica de alguna función de estas. A ver, trabajen con el problema 3. En el problema 3
tenemos que hallar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevarnos esto acá para... Aquí está. Tenemos ese problema 3 y ya les voy a decir qué vamos a hacer con el problema 3. Entonces, en ese problema 3 tenemos la función menos x al cubo más 6x al cuadrado más x menos 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la siguiente lista de cuentas. Primero, vamos a calcular los números críticos. Segundo, intervalos de crecimiento. Cuando digo de intervalos de crecimiento es ver dónde, no solo dónde crece, sino también dónde decrece. Intervalos de crecimiento. Vamos a hallar también acá puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Cuarto, intervalos de concavidad. Intervalos de concavidad. Quinto, vamos a calcular en este caso también los extremos relativos. Y sexto, vamos a hacer un bosquejo de la gráfica. Bien, eso para esa función. A ver, calculen esas primeras 5 cosas y luego hacemos el bosquejo de la gráfica. A ver, trabajen con eso. Números críticos, intervalos de crecimiento. Vamos a necesitar acá usar el cementerio. F de x igual a x al cubo. Entonces, si nosotros queremos encontrar los puntos críticos, los números críticos, entonces para eso, lo primero que vamos a hacer es derivar. Derivamos, según la definición, derivamos y nos queda 3x al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué valores de x hacen que la derivada sea igual a 0? Entonces, 3x al cuadrado lo igualamos a 0 y decimos x igual a 0.
Sí. Bueno, a ver, vamos a hacer el ejercicio. ¿De momento tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, vamos a ver. Entonces, primero, el A. Vamos a hablar de los números críticos. Números críticos, entonces para resolver el A, necesitamos básicamente la primera derivada, ¿cierto? La primera derivada, bueno, antes de resolver como tal el A, vamos a calcular a partir de esto. ¿Quién es f' de x? ¿Quién es f'? Esto será menos 3 x al cuadrado más 12 x más 1. Y vamos de una vez a calcular la segunda derivada. La segunda derivada será menos 6x más 12. Bien, ahora sí. A. Números críticos. ¿Cómo tengo los números críticos? Miro donde la primera derivada se hace 0 o no existe. Como es una polinomial, siempre existe. Entonces la única posibilidad es que sea 0. Veamos entonces dónde se hace 0. Esto se hace 0 cuando menos 3x al cuadrado más 12x más 1 es 0. Y si vemos entonces acá en la calculadora, resolvemos esa ecuación, tenemos, bueno, coeficientes menos 3, 12 y 1. Las soluciones para estos son 6 más raíz de 39 sobre 3 y 6 menos raíz de 39 sobre 3. ¿Sí estamos obteniendo los mismos valores? Sí, señor. 6 más raíz de 39. Profe, una pregunta. Sí. ¿Siempre en los puntos críticos se iguala a 0? Siempre es igual a 0, o sea, siempre y cuando esto exista. Siempre y cuando, mejor dicho, uno mira cuándo es 0 y también mira cuándo no existe. Pero ¿qué pasa? Que como es un polinomio, la derivada es un polinomio, siempre existe. Ahorita de pronto hacemos algún ejemplo donde la derivada no sea un polinomio y de pronto por ahí no existe. ¿Vale? Pero siempre nos hacemos dos preguntas. ¿Cuándo es 0 y cuándo no existe? Siempre las dos preguntas. Lo que pasa es que, bueno, acá la pregunta de cuándo no existe se resuelve rápidamente. ¿Por qué? Porque resulta que siempre existe. ¿Cierto? Bien. Vale, ahora vamos a... Estos ya son los números críticos. Estos son nuestros números críticos. Ahora vamos a la segunda pregunta. De hecho, podemos resolver de una vez la segunda. Bueno, yo acá le puse A, pero de hecho era 1. Vamos a resolver de una vez la segunda pregunta. Y es los intervalos de crecimiento. ¿Dónde la función crece? ¿Dónde la función decrece? Para hacer eso, ojo, para hacer eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos básicamente averiguar dónde la primera derivada es positiva y dónde la primera derivada es negativa. ¿Bien? Entonces, observen lo siguiente. Cuando nosotros tenemos aquí una factorización de este estilo, a este vamos a llamarle simplemente x1 y a este llamémoslo x2. ¿Cómo se factoriza entonces f'? Ojo, f' lo puedo factorizar así. F', que es esto que está aquí, menos 3x al cuadrado más 12x más 1, ¿cierto? Esta f', que bueno, tenemos allí, se puede factorizar de la siguiente manera. A veces ustedes se complican por estas raíces, pero la idea acá es que no nos vamos a complicar con esto. Simplemente
usando el teorema del factor que vimos por allá, tal vez al principio del semestre, puedo decir que la factorización de todo esto es de la siguiente forma. X menos la primera raíz, x1, por x menos la segunda raíz, x2. Y como todo esto tiene por aquí un factor que no es 1, es decir, cuando yo multiplico esta x por esta x, que es lo que me da el cuadrático, me queda un menos 3, ¿cierto? Observen, y acá me está quedando 1. ¿Cómo arreglo esto? Simplemente le pongo acá un menos 3, ¿vale? Pongo ahí un menos 3. Y listo, se acaba. No hay nada más con lo que tengamos que complicarnos. Dicho esto, podemos hacer entonces aquí un cementerio. Y observen, quiero que calculen cuánto es más o menos cada una de estas raíces. Una de las raíces da, vamos a tomar el valor aproximado, 4.08 y el otro es menos 0.81. ¿Estamos de acuerdo? Las raíces de la derivada. Entonces hacemos aquí un cementerio. Ponemos por aquí menos infinito. Ponemos por aquí, ¿quién es mayor? El mayor es x1, el x2 es el que da menos 0.081, ponemos por aquí x2, ponemos por aquí x1, y bueno, por aquí vamos a poner a infinito. Y ahora ponemos los factores de esto, x menos x1 y x menos x2. Bien, ahora, x menos x1, ¿dónde se hace 0? En x1 y en adelante es positivo, hacia atrás es negativo. X menos x2 se hace 0 en x2, en adelante es positivo y hacia atrás es negativo. Es decir, que acá esto es positivo, esto es negativo y esto es positivo. Esto me ofrece intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Es decir, f es creciente. ¿En qué intervalo? En el intervalo de menos infinito hasta x2. Pero acá sí vamos a necesitar el valor de x2. Entonces, bueno, x2 es 6 menos la raíz de 39 sobre 3. Unido, ¿dónde más es positivo? Acá, entre x1, que es 6, más la raíz de 39 tercios, hasta infinito. En esta unión de intervalos, la función es creciente. Ahora, f es decreciente en el intervalo de 6 menos raíz de 39, ¿cierto? Entre x2 y x1 tercios, hasta 6 más raíz de 39 tercios. Allí la función es decreciente. Bien, ¿qué fue lo que hicimos? Simplemente hicimos un cementerio para averiguar dónde la primera derivada era negativa y dónde la primera derivada era positiva, para poder concluir dónde la función es creciente cuando era positiva, dónde la función era decreciente cuando era negativa la primera derivada. Listo, tenemos entonces ya intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Con qué seguimos ahora? Vamos a ver. Vamos a hacer estos puntos de inflexión e intervalos de concavidad de la siguiente manera. Entonces, a ver, bueno, si vamos todos allí, bueno, vamos a continuar por acá. Entonces, por aquí una línea. Veamos, voy a retomar aquí la segunda derivada. Este es el tercero. De hecho, voy a hacer primero la cuarta parte antes que la tercera. Es decir, voy a hablar primero de la concavidad. La segunda derivada, entonces, es menos 6x más 12. Más 12. Y bueno, quiero saber dónde la segunda derivada se hace positiva. Queda entonces menos 6x
más 12, donde es mayor que 0. Entonces hacemos lo siguiente, pasamos el menos 6 al otro lado a sumar y nos queda 12 mayor que 6x y por lo tanto 2 es mayor que x, o de otra forma, esto es lo mismo que decir x es menor que 2. Acá la función ¿cómo es? La segunda derivada es positiva, entonces ¿cómo es? Es cóncava hacia arriba. Hacemos la misma pregunta, pero ahora con el signo negativo. Menos 6x más 12, donde es menor que 0. Igual 12 menor que 6x, es decir, que 2 es menor que x y por lo tanto x es mayor que 2. Con esto podemos concluir, ¿cierto? Entonces, f es cóncava hacia arriba en el intervalo de menos infinito a 2, ¿cierto? De menos infinito a 2, esta segunda derivada nos está dando positiva y por lo tanto es cóncava hacia arriba. Y f es cóncava hacia abajo en el intervalo de 2 a infinito. Allí la función es cóncava hacia abajo. Listo. Ahora, ¿qué nos falta? Falta puntos de inflexión. Entonces, ojo, volvemos a la segunda derivada. Segunda derivada es menos 6x más 12, donde se hace 0 la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada se hace 0. Sí, solo sí. Menos 6x más 12 es igual a 0. Resolviendo esto, obtenemos que x va a ser igual a 2. Bien, ahí tenemos un candidato de un número que me va a permitir formar un punto de inflexión. Por ahora, candidato. A ver, ¿por qué? Ahí la segunda derivada se hace 0. Bien, veamos. ¿Hay cambio de concavidad alrededor de 2? Sí, por eso hice primero el otro numeral. Porque observe, antes de 2, aquí en este intervalo, ¿cómo es la gráfica? Cóncava hacia arriba. Y después de 2, la gráfica es cóncava hacia abajo. Es decir, que en 2 hay un cambio de concavidad. Alrededor de 2 hay un cambio de concavidad. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Primer dato a observar. F' evaluado en 2 es 0. Segundo dato. F cambia de concavidad en x igual a 2. ¿Qué nos falta? Nos falta ver que existe la pendiente, que existe la recta tangente. Pero en este caso, como la primera derivada es un polinomio, observen, la primera derivada es este polinomio, entonces existe esa recta tangente. Es decir, la primera derivada evaluado en 2 existe. Como la primera derivada evaluada en 2 existe, entonces existe la recta tangente. Conclusión, el punto 2, f de 2 es un punto de inflexión. Es decir, el punto 2, ¿cómo era la función? Veamos. Evaluada en 2, tenemos aquí entonces menos 8 más 24 más 2 menos 1. 17. A ver, yo obtuve el resultado 17. 2,17 es punto de inflexión. Es el único punto de inflexión. ¿Vale? El único punto de inflexión de esa función es 2,17. Es ese punto. Bien, ¿qué nos falta? Ya tenemos entonces
puntos de inflexión, nos faltan los extremos relativos. Habíamos identificado los números críticos, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a esta tercera parte. A ver, esto quiero hacerlo al lado de los intervalos de concavidad. Teníamos entonces ahí cuarto, quinto, ¿cierto? Extremos relativos. Y la pregunta es, la segunda derivada evaluada en ese valor 6 menos raíz de 39, que bueno, podemos calcularlo, pero de hecho no hace falta. ¿Será mayor que 0 o menor que 0? Entonces, para eso me sirven mis intervalos de concavidad. Observe, el valor 6 menos raíz de 39 sobre 3 es negativo. Si es negativo, ¿en qué intervalo se encuentra? ¿En el intervalo de menos infinito a 2 o de 2 a infinito? ¿En cuál se encuentra? Menos infinito a 2. Entonces, como ese valor se encuentra allí, la segunda derivada allí va a ser positiva, porque allí es cóncava hacia arriba. Es decir, pueden hacer ustedes incluso la cuenta, esto es positivo. ¿Sí? Esto es positivo, eso es cóncavo hacia arriba. Y por otro lado tenemos la segunda derivada evaluada en 6 más raíz de 39 sobre 3, que esto según recuerdo era un poco más de 4. Ese valor, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el intervalo de 2 a infinito. Por lo tanto, allí la segunda derivada, al ser cóncava, perdón, es negativa al ser cóncava hacia abajo. Entonces este resultado va a ser negativo. Como les digo, igual ustedes pueden calcular estos resultados y ver igual que van a dar positivo y negativo. Pero si ya tengo los intervalos de concavidad, no hace falta. El hecho de que esto, f segunda evaluado en este número crítico de positivo, me permite concluir con la prueba de la segunda derivada, me permite concluir que la función evaluada en ese número crítico es como la función evaluada en ese número crítico es mínimo relativo. Es mínimo relativo. Y que el hecho de que la segunda derivada sea menor que 0 evaluada en ese número crítico indica que la primera derivada evaluada en este número crítico es como es máximo relativo. Es máximo relativo. Entonces, listo, ya encontramos, bueno, lo que falta es calcular esto. Entonces vayan a la función y miren cuánto da f evaluado en esto, en esta cantidad, f evaluada en esta otra cantidad. A ver, ustedes miren el negativo, yo miro el positivo. Es 6 menos raíz de 39 sobre 3. Y vamos a poner aquí para que vean la función, es la del ejercicio 3. ¿Cuánto les dio? Bueno, a mí evaluado en el positivo me dio aproximadamente 35.041. Es decir, el valor máximo relativo, vamos a concluir acá, 35.041 es el valor máximo relativo. ¿Cuánto les dio a ustedes el mínimo relativo? ¿Cuánto les dio?
¿Están haciendo las cuentas, muchachos? A ver, eso da Menos 1.65. a mí me da menos 1.041. Revisemos a ver revise a ver si se está escribiendo bien la función. Es menos x al Menos- cubo más 6x cuadrado más x menos 1. Bueno, a mí con el negativo me está dando menos 1.041. ¿Sí les está dando lo mismo o no? Sí, señor. Señor. Ah, listo. Bueno, observen, ya tenemos básicamente toda la información que se solicitaba. Vamos a revisarla por acá. Tenemos entonces números críticos. Ya está, números críticos. Intervalos de crecimiento, puntos de inflexión, intervalos de concavidad, extremos relativos, y ahora nos falta el bosquejo de la gráfica. Ojo, vamos a hacer un bosquejo de la gráfica y vamos a ubicar, acá les voy a pedir que me den toda la información que hayamos. Vamos a hacer aquí un bosquejo de la gráfica y vamos a hacerla de la siguiente manera. Vamos a hacerla con blanco. Vamos a poner por aquí más o menos esto. Y bueno, ya vemos ahorita tal vez con la escala cómo funciona todo. Bueno, primero quiero que me den los intervalos de crecimiento. Si no estoy mal, esto crecía hasta 2, ¿cierto? Sí, señor. Si no estoy mal, bueno, vamos a poner por aquí la escala 1. Es decir, de 0 a 2 crecía, ¿sí era así o no? Y de 2 a infinito era decreciente. Vayan mirando la información que ustedes tienen ahí, toda la información. Ay, es que acá nos va a tocar movernos un poco para ir mirando toda esta información. Ah, no, perdón, los intervalos de crecimiento, a ver, es hasta el valor, el menos 6, el 6 menos raíz de 39 sobre 3. Entonces, a ver, vamos a poner por acá este primer valor, que es el valor x2, ¿cierto? Nuestro primer punto crítico, nuestro primer número crítico. Por acá teníamos el valor 4. Y el segundo valor era un poco más de 4, si no estoy mal, que era nuestro valor x1. Era nuestro valor x1. Y a ver. Entonces, acá tenemos, listo, nuestros números críticos escritos en azul. El cambio de concavidad era en 2. Es decir, en 2 pasaba de ser como, a ver, aquí miramos, cóncava hacia arriba, de 0 a infinito, a ser cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba, a ser cóncava hacia abajo. Teníamos entonces, en 2, a ver, ojo a lo siguiente. En X1, ¿qué encontramos? ¿Un máximo o un mínimo relativo? A ver, en X1 encontramos un máximo relativo. Máximo. Y el valor máximo relativo es 35 aproximadamente. Y el valor mínimo relativo es menos 1, que se encuentra en X2. Bien, bueno, acá no vamos a poder utilizar esto a una escala natural, pero no importa. Por acá tenemos entonces menos 1, es decir que, a ver, aquí para esta función,
Vamos aquí a poner x2. Vamos a poner el -1 por acá, ¿cierto? Que es la menor imagen. Y en x1 vamos a poner esta imagen por acá, que esto, bueno, más o menos es alrededor de 35. ¿Bien? Acá esto es -1. No pasa nada con la escala. Ahora, listo. Observen, acá en x1 tenemos un máximo relativo. Es decir, acá esta parte de la gráfica debe hacer una especie de curva así. Y acá en x2 debe hacer algo, pero al contrario. Tenemos entonces un cambio de concavidad en 2. ¿Cuál es el punto de inflexión? 2, ¿qué? 17. 2,17, listo, 17 entonces estarán más o menos por acá, es más o menos la mitad de 35, acá 17, es decir, acá tenemos un punto que es un punto de inflexión. ¿Cómo es la gráfica? A derecha de 2, cóncava hacia abajo, ¿de acuerdo? A derecha de 2 la gráfica es cóncava hacia abajo, es decir, la gráfica va a ser algo de este estilo. Por aquí, va a pasar por aquí, por acá, todo el tiempo siendo cóncava hacia abajo y luego hace algo de este estilo. Bien, ya vamos a ver qué detalles le podemos agregar y cuáles no. Acá más o menos va a ser algo también de esta forma. El ejercicio no nos pedía y acá tiene que ser algo así. Algo así. Por ejemplo, detalles que no se le pueden agregar. A ver, acá ya tenemos lo siguiente. Vamos a chequear, por ejemplo, por qué yo esta porción de la gráfica no puedo hacer lo siguiente. A ver, vamos a mirar. A la derecha, por ejemplo, ¿por qué no puedo hacer algo como esto? ¿Por qué no puedo hacer así la gráfica? ¿O sí puede ser así? ¿Porque tendría otro punto relativo? No, mínimos relativos. Otra inflexión, ¿no? Exactamente. Porque tendría que tener, si ustedes observan acá viene cóncava hacia abajo, pero acá en esta parte ya es muy evidente que es cóncava hacia arriba. Es decir, en algún momento debe haber otro punto de inflexión y no encontramos más puntos de inflexión. Tenía un único punto de inflexión la gráfica. Entonces, por eso no puede hacer esto. Además, a ver, por ejemplo, ¿por qué no podría hacer algo más como lo siguiente? Por ejemplo, a ver. Aquí tenemos ahora esto. Algo que tampoco podríamos hacer sería agregarle un tramo así. Por dos razones. Primero, tenemos que agregar otro punto de inflexión. Y segundo, no coincide con los intervalos de crecimiento de la función. Recordemos los intervalos de crecimiento. La función decrece. Observen, miremos por aquí. La función es, a ver cómo. A ver, acá, ¿será que equivocamos los signos? Ah, claro, acá cambian los signos. Faltó incluir aquí algo en los intervalos de crecimiento. ¿Qué faltó incluir? El -3, ¿cierto? Si incluimos el -3, de hecho le incluimos el -3 a alguno de estos factores, los signos cambian. Veamos. Es decir, acá esto va a ser positivo, positivo y negativo. Y por lo tanto los signos de abajo cambian. A ver, vamos a arreglar esto. Porque en la gráfica no está coincidiendo eso con los intervalos de crecimiento. De hecho, estos intervalos de crecimiento acá están mal. Vamos a ver. Porque nos faltó incluir este factor -3. A ver, el -3 podríamos incluirlo como un factor adicional. ¿Y cómo se hace esto en la gráfica? Todo el tiempo es negativo. Puede hacerse así. O
simplemente puede ponérsele a alguno de los factores que ya están. Y entonces, ¿qué hace ese menos 3? Cambia los signos de ese factor, ¿cierto? Es decir, esto va a ser aquí positivo, positivo, y acá negativo. Cuando hacemos el producto, acá nos da negativo, acá positivo, y acá nos da negativo. Es decir, de hecho, en esta unión de intervalos, la función no es creciente. ¿Cómo es? Es decreciente. Acá la función es decreciente. Y acá en este otro intervalo, la función es como es creciente. Y claro, acá lo podemos ver en la gráfica. Desde el punto x2 hasta el x1, voy a remarcar este tramo en rojo. La gráfica en este tramo, ¿cómo es? Observe, acá la gráfica es creciente, ¿cierto? Acá en esto tiene un cambio de concavidad, pero sigue siendo creciente, sigue siendo creciente. Y luego, desde x1 en adelante, ¿cómo es la función? Acá en este tiene un extremo, un máximo relativo. Luego la función va a ser creciente, manteniendo el hecho de que sea cóncava hacia abajo. Y de menos infinito hasta x2 es como la función decreciente también, es decreciente, también manteniendo allí esa concavidad. Entonces ahora la gráfica coincide con todo lo que hemos encontrado, ¿cierto? Hemos encontrado los puntos críticos, los números críticos, de hecho se evidencian allí en esas crestas, en esos valles. ¿Qué otra cosa encontramos? Los intervalos de crecimiento, ahí están reflejados. ¿Qué otra cosa encontramos? Los intervalos de concavidad, ahí está. El punto de inflexión, el único punto de inflexión que está allí. Y finalmente los extremos relativos, ¿no? Máximo y mínimo relativo. Está todo incorporado ya ahí en la gráfica. Bien. A ver, si tienen preguntas, hagan las preguntas que tengan. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio de estos. Profe, Sí, señor. ¿usted podría guardar la imagen de la pizarra y enviarla ahorita al grupo, por favor? Claro, claro. Ahorita, cuando ya estemos terminando clase, me recuerde y la hacemos de una vez. Bueno, gracias, profe. Bueno, vamos a ver otro ejercicio por acá. Hagamos por aquí otro ejercicio y vamos a identificar exactamente lo mismo. A ver, por ejemplo, hagamos el 12. El 12 en el cual tenemos una función que no es polinomial, de hecho es una función racional y por lo tanto por allí pueden aparecer números críticos, pueden, no garantizo, pueden que no sea precisamente donde la función se hace 0. Pero vamos a ver qué pasa. Tenemos entonces esta función, vamos a hallar lo mismo. Primero entonces, números críticos. Calculo la primera derivada. Primera derivada de esa función, ¿quién es? ¿Quién es la primera derivada de esa función? Es un cociente, ¿no? Tenemos entonces derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador que es 1 sobre el denominador al cuadrado. X más 2 al cuadrado. Haciendo cuentas acá, esto nos queda x más 2 menos x más 1 sobre x más 2 al cuadrado. Si nosotros vemos esta derivada, que bueno, finalmente acá va a quedar 3 sobre x más 2 al cuadrado. Bueno, quiero que me den los números críticos para esa función. ¿Cuáles son esos números críticos? Escucho.
¿No tiene? -2. A ver, vamos a poner entonces opciones. Opción A, números críticos, x igual a -2. Opción B, números críticos, no tiene. Opción C, números críticos, x igual a 0. Y opción D, ninguna de las anteriores. A ver, voten por el chat de Zoom. A ver cuál es la opción que dicen o que consideran ustedes correcta allí. Voten ahí por el chat, escriban por el chat. Dos votos por el B, solamente 2 votos por el B. Tenemos 21 personas en este momento en la clase. ¿Solo hay 2 votos? ¿3 votos? ¿Solamente 3 votos? Bueno, 5 votos, todos por la B. 6 votos por la B. Listo. Parece que va a ganar la B. Entonces la B, de hecho la B es correcta. Esta función no tiene números críticos. ¿Por qué no tiene? ¿Quién me explica por qué no? Ojo, ojo a lo siguiente. Voy a decir una cosa aquí. En este caso, f' de x es diferente de 0, ¿cierto? Es decir, nunca se hace 0. Y esto para todo x en el dominio de f. Pero si ustedes observan, f' de x no está definida en x igual a -2. No está definida en x igual a -2. Es decir, en x igual a -2, esa derivada no existe. Entonces quiero que me expliquen por qué no tiene números críticos. Porque tendría 2 cóncavas hacia arriba. ¿Tendría qué? Perdón, no le escuché. ¿Tendría qué? A ver, ¿por qué no tendría números críticos? ¿O si tiene? Bueno, ¿por qué? Podrían cambiar de opinión. ¿Qué dicen ustedes? -2 es el número crítico, porque la derivada no, en ese punto no existe. Dice que el número crítico, si la derivada no existe, en ese punto, pues ese es un número crítico. Si en ese número la derivada no existe o se hace 0, es un número crítico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Pueden reconsiderarlo si quieren. A ver, reconsidérenlo un momento. Siempre y cuando pertenezca al dominio, dice. Entonces, finalmente, ¿es o no es un número crítico x igual a -2? No es porque... No es un número crítico. Exactamente, exactamente. Esta función no tiene números críticos. Bueno, primero, ¿por qué? La derivada no se hace 0 nunca, ¿no? Para que un cociente se haga 0, esto es 0, sí y solamente sí, el numerador es 0 y el denominador diferente de 0. Pero el numerador aquí es 3.
lo cual nunca se hace 0, nunca es 0. Entonces la primera derivada siempre es diferente de 0. Ojo, la segunda derivada no está definida en x igual a menos 2, pero menos 2 no está en el dominio de f. Por lo tanto, menos 2 no es un número crítico, ¿cierto? Acá tenemos esto, no está definida en menos 2 y voy a escribir esto así. Pero menos 2 no pertenece al dominio de f, ¿cierto? Por lo tanto, menos 2 no es número crítico. Conclusión, f no tiene números críticos. Y bueno, acá podemos decir de una vez, si f no tiene números críticos, ¿qué podemos concluir también? Podemos concluir que f no posee extremos relativos. ¿Cierto? Porque si tuviera extremos relativos debería tener números críticos. Como no tiene números críticos, no puede tener extremos relativos. Ahora, para esta función podemos hablar ahora de el cambio de concavidad de los puntos de inflexión. ¿Que puede ser que tenga puntos de inflexión? No sé. Veamos. Entonces vamos a retomar la primera derivada. De momento esa primera derivada nos queda como 3 sobre x más 2 al cuadrado. Es decir, esto resulta mejor escribirlo así para continuar derivando. ¿Vale? Ahora podemos calcular la segunda derivada. ¿La segunda derivada quién es? La segunda derivada es 6x más 2 a la 1, ¿cierto? Y esto por la derivada interna que es 1. Es decir, esto simplemente es 6. Perdón, acá esto es a la menos 2. Entonces acá esto es a la menos 6 y por lo tanto acá es a la menos 3. Acá x más 2, acá un menos 6 y esto a la menos 3. Bien, ahora sí. Listo, reescribimos esto y esto es así. X más 2 al cubo. Y ahora, ¿dónde podemos encontrar los candidatos a punto de inflexión? Cuando la segunda derivada se haga 0 o cuando la segunda derivada no exista, ¿cierto? Pero la segunda derivada nunca se hace 0, nuevamente. Y la segunda derivada no existe en menos 2, pero nuevamente menos 2 no hace parte del dominio de la función. Conclusión, no tiene puntos de inflexión. No tiene puntos de inflexión. Ojo, pero el hecho de que no tenga puntos de inflexión no quiere decir que no posea cambios de concavidad, o sea, que no tenga cambios de concavidad, ¿vale? Puede tener cambios de concavidad sin tener puntos de inflexión. Entonces, a ver a qué me refiero. Pero vamos a identificar iguales. Entonces, f no posee puntos de inflexión. ¿Por qué no posee puntos de inflexión? Pues f segunda de x es diferente de 0 para todo x que pertenece al dominio de f. Y f segunda de x existe, vamos a escribirlo en palabras, existe para todo x también en el dominio de f. La segunda derivada no existe en menos 2, pero menos 2 no hace parte del dominio de f. Sin embargo, veamos, la segunda derivada puede ser positiva o puede ser negativa en algunos intervalos. La segunda derivada es positiva si, solo si, esta derivada que nos dio menos 6 sobre x más 2 al cubo es positivo. Pero esto, ¿cuándo es positivo? Observen, esto es positivo cuando, como el de arriba es negativo, entonces esto es positivo si y solamente si el de abajo es negativo.
pero el de abajo solo es negativo cuando lo que está dentro del paréntesis es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Porque algo negativo al cubo es negativo. Entonces, la segunda derivada es positiva cuando x es menor que menos 2. Es decir, cuando x es menor que menos 2, de menos 2 a infinito, de menos infinito a menos 2, la función es cóncava hacia arriba. Conclusión, f es cóncava hacia arriba. ¿En qué intervalo? F es cóncava hacia arriba en el intervalo de menos infinito a menos 2. Ahora vamos a ver qué pasa en el intervalo en el cual es cóncava hacia abajo, o si no es posible. Pero yo diría que sí. Entonces, cuando la segunda derivada es negativa, esta es negativa, sí, solamente sí, esta cantidad es lo que es negativo. Pero cuando es negativo esto, como el de arriba es negativo, esto es negativo sí, solo sí, lo que está en el denominador, ¿cómo es? Positivo. ¿Cierto? Y algo al cubo es positivo si lo que estoy elevando al cubo es positivo. Y esto es positivo si x es mayor que menos 2. Es decir, otra conclusión aquí, y es que f es cóncava hacia abajo. F es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos 2 hasta infinito. Observen que en menos 2, al lado y lado de menos 2, hay un cambio de concavidad. Pero ¿qué ocurre? Que ahí no existe la recta tangente. ¿Por qué no existe la recta tangente? Porque no existe punto de tangencia. Porque menos 2 no hace parte del dominio de la función. Y si no existe punto de tangencia, no tiene ningún sentido de hablar de la existencia de una recta tangente. Entonces, observe, no es suficiente tampoco con que haya un cambio de concavidad. Puedo tener un cambio de concavidad y aún así que no existan los puntos de inflexión. Bien, ya vimos, puede ser que se cumpla, que la segunda derivada sea 0 y sin embargo no tenga punto de inflexión. Puede ser que la segunda derivada no exista y sin embargo no tenga punto de inflexión. Puede ser que falles alguna de las condiciones. Necesito verificar que se cumplen las 3 condiciones. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Bueno, que la segunda derivada no exista o sea 0, es la primera condición, ¿cierto? Lo segundo es que haya un cambio de concavidad, que tenga un cambio de concavidad, y lo tercero es que exista la recta tangente. Hay un ejemplo muy, muy sencillo para este tipo de casos, y es una función bastante sencilla, y es la función 1 sobre x. 1 sobre x, función que conocemos bastante. ¿Qué ocurre en 0? En 0 ocurre que no existe la segunda derivada, ¿no? Es decir, yo tengo que y es igual a x a la menos 1. La primera derivada es menos x a la menos 2. Y la segunda derivada es 2 veces x a la menos 3. Si escribimos esto ahora como un cociente es así. Noten que la segunda derivada no existe en 0, pero ojo, 0 no hace parte de ¿quién? Del dominio. 0 no hace parte del dominio. Si ustedes miran cómo es la gráfica, hacia la izquierda de 0 esto es cóncavo hacia abajo. Y hacia derecha esto es cóncavo hacia arriba. Hay un cambio de concavidad, sin embargo no hay punto de inflexión. ¿Por qué? No hay punto de inflexión porque no hay punto de tangencia en 0 y debe existir la recta tangente. No es suficiente con un cambio de concavidad. ¿Vale? Eso allí. Bueno, eso para dejar algunas cosas bastante claras con respecto a estos puntos de inflexión, a estos cambios de concavidad, al criterio de la segunda derivada. Bueno, muchachos, entonces mañana
vamos a trabajar con problemas de optimización. Mañana vamos a trabajar con problemas de optimización. Yo al principio de todo este capítulo cuarto les pedí que hicieran por allí una tablita donde tuviéramos las fórmulas para hallar volúmenes, áreas superficiales, etcétera, de varias figuras, varios sólidos. Entonces mañana espero que tengan eso por ahí a la mano, que tengan su calculadora, que tengan por ahí su regla, su lápiz, todo, porque vamos a hacer varios ejercicios de optimización. Bien. Eso sería entonces todo por hoy. Y nos encontramos el día de mañana. Gracias, profe. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde y bueno, estudien bastante. Ya sabemos cuándo es el último examen, ¿no? Yo ya les escribí cuándo era el último examen. El último examen es el próximo viernes, es el viernes 10. Tenemos una semana. Viernes 10 en el horario de 2 a 5 de la tarde. ¿Vale? De 2 a 5 de la tarde. Bueno. Entonces, ¿Profe? ¿sí, señor? Lo de la foto, por favor. Ah, listo, vamos a hacer esto de una vez, porque después se me olvida. A ver, vamos a darle aquí exportar como PNG. Vamos a ponerle aquí C1, 03, 0, vamos a poner así 0307. Vamos esto acá en el escritorio. Y entonces les comparto esto.